¿Querés vender tus cartas de OP17 pero todavía no sabes a qué precio? Bueno, quédate viendo este video que yo te voy a ayudar en este primer día oficial de pre-release. Te voy a mostrar cuánto está pagando la gente por cada carta. Cabe mencionar que todavía es muy temprano, así que los precios van a ir variando día a día, hora a hora, minuto a minuto. Así que bueno, hoy es el primer día donde todos legalmente ya pueden estar abriendo sus case de OP17. Así que bueno, vamos ya mismo a revisar esos precios. Pero antes les voy a pedir un favor y por favor, si se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, dejar un like, un comentario, que con eso nos ayudan un montón a seguir creciendo. Así que bueno, sin más, vamos ya mismo a revisar esos precios. Vamos a arrancar, bueno, con una de las cartas más pedidas, una de las cartas más buscadas, con el queridísimo Luffy Trono SP, o Emperador, como le dicen algunos. Y acá quiero hacer ya una primera aclaración. Acá estamos en la plataforma de TCG Player. TCG Player es probablemente la plataforma más usada como referencia de precios para One Piece. Sin embargo, en pre-release no es muy fiable. En realidad, nada es fiable en pre-release, pero a mi consideración es mejor revisar eBay, que es lo que vamos a ver después. Pero bueno, quería arrancar con TCG Player, que seguro es lo que ustedes más conocen. Como verán acá, el Luffy SP Trono tenemos publicado en venta a partir de $3.000. Pero, y acá está uno de los motivos por los cuales yo digo que no es muy fiable, es porque justamente no tenemos todavía ventas. O sea, todavía no se produjeron ventas en esta plataforma de este Luffy, así que a nosotros no nos interesa tanto a cuánto lo publica la gente, nos interesa cuánto lo está pagando la gente. ¿Está bien? Pero ojo, porque también en TCG Player pudimos encontrar esto. Acá tenemos el Luffy Líder Manga. Una carta que todavía confunde mucho cuál es su ratio, qué tan difícil es conseguirlo, si es igual de difícil que un manga, si es tan difícil como una Pirate Crew o si es un punto intermedio. Por el momento no se sabe. Y está habiendo mucha disparidad de precios tanto en publicación como en ventas. Y acá hay un claro ejemplo, como verán. Ahora hay uno solo publicado a $16.000. Sin embargo, hubo una venta que se produjo hoy mismo por $2.500. ¿Está bien? O sea, 16.000 versus 2.500. La diferencia es abismal. Pero bueno, es la única información que tenemos. Acá vamos con otro ejemplo. Acá tenemos al Zoro SP Haki. Otra de las cartas que todavía no tienen ventas registradas. Por ahora, quizás cuando ustedes estén viendo el video, quizás ya la tiene. No lo sé, al menos al momento que yo estoy grabando el video, no hay ventas. Y las publicaciones de venta arrancan a partir de los $1.200, ¿está bien? Pero bueno, como les digo, la verdad, no me gusta tomar de referencia a TCG Player para pre-release. Prefiero ir a eBay y vamos a revisar ventas reales. Cuánto está pagando la gente por cada carta. Así que bueno, vamos ya con la primera y vamos a empezar muy fuerte. Bueno, una de las chase cards, una de las cartas más buscadas, obviamente junto con el Luffy, hablamos del Rock D. Sebek Pirate Crew. También la nueva rareza de One Piece y que ellos mismos dicen que va a ser, digamos, la más difícil de conseguir. Bueno, como verán acá, se vendió por $8.000, ¿está bien? Un rango de precio bastante alto, se acerca a las estimaciones que nosotros hemos dado. Pero, bueno, hablamos de un valor, sí, muy, muy alto. Pero, bueno, una carta hermosa y muy difícil de conseguir. Al parecer, las cartas Pirate Crew tienen un pull rate de 1 cada 12 case. Acuérdense que un case son 12 booster box. Una carta muy, muy difícil de conseguir. Me encantaría poder mostrarles una venta real del Luffy Pirate Crew, pero en eBay todavía no hay ninguna. Lo que sí les puedo decir que he visto algunas ventas en Facebook que rondan los $15.000, ¿está bien? Pero bueno, y también he visto otros Sebek que también andan en torno a $8.000. Así que podemos hablar de que el Sebek andará en torno a 8.000 y el Luffy en torno a 15.000. Al menos los valores de ahora, de pre-release. ¿Está bien? Vamos con el siguiente. Acá volvemos con el Luffy Líder Manga. Y de vuelta entramos en el terreno de esta disparidad de precios, como verán. Alguien lo estaba publicando a 16.000, pero hubo una venta a 2.500. Bueno, acá en eBay la última venta que hubo hasta el momento es de $4.000. Bueno, 3.950 para ser exactos. Así que evidentemente la gente está un poco confundida y no sabe bien a qué precio vender. Obviamente uno quizás se va a guiar en base al precio de otros Luffy manga, pero hay Luffy manga que van desde los $2.000 hasta los 10.000 con el GR5. Y este es un Luffy Líder manga
que en teoría debería ser más especial. Por eso, para mí, un precio razonable de este Luffy debería ser en torno a los $5.000 incluso. Pero bueno, acá el mercado es el que decide, no lo decido yo. Yo solamente me encargo de informarles. Vamos a pasar a otra carta. Acá tenemos un manga de Kaido. ¿Está bien? Debuta con su primer manga. Y la venta fue por $1.750. Un valor dentro de todo razonable, teniendo en cuenta la cantidad de mangas que hay en este set. Que por lo tanto hacen más difícil sacar uno en particular. Yo creo que el valor de acá a unas semanas debería ir bajando. Pero no me parece sinceramente una locura. Así que nada, muy linda carta la de Kaido. Vamos a seguir. Acá tenemos otra carta polémica. Polémica en muchos sentidos. El Baki Kaido. Alrededor de esta carta giraba una discusión en torno a su pull rate. Al principio se creía que este Kaido estaba garantizado en cada case. O sea que vos tenías un Kaido asegurado por cada 12 booster box. ¿Está bien? Pero con el correr de los días y personas que abrieron varios cases ilegalmente, pero al menos servía para obtener información, al parecer este Kaido no está garantizado por case. Al parecer tiene un ratio de 1 cada 2 o 3 case. ¿Está bien? Entonces es una carta más difícil de sacar de lo que uno creería. Por lo tanto, al ser más difícil, también su precio está siendo más elevado. Y como verán acá, esta venta se dio en $575. ¿Está bien? Carta que a muchos no les gusta, a otros les encanta. Nada, opiniones divididas. Vamos a continuar y acá volvemos con el Luffy también de la polémica. El Luffy SP Trono. Esto es una venta confirmada, $3.500. Y como verán acá en el título, aclaran SP Gold. ¿Está bien? Y esto es algo que es una opinión personal, pero yo creo que muchos están queriéndose aprovechar, quizás algunos sin mala intención, pero quieren generar confusión con que esto es una SP Gold, como fue el Luffy SP Gold de OP11. También es una carta que vale cerca de $20.000. Pero este Luffy no es un Luffy SP especial, es un Luffy SP totalmente normal. Obviamente muy lindo, con muchos detalles en dorado, en sí es un GR5, eso le suma más atractivo sin duda. Pero en lo que respecta al ratio, en lo que respecta a su rareza, es una SP normal. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que este Luffy tiene las mismas chances de salir que las otras 9 SP del set. Acuérdense que en este set tenemos 10 cartas SP y las chances de que salga este Luffy son las mismas que cualquiera de las otras. ¿Está bien? ¿A qué voy con esto? Bueno, que opinión totalmente personal, nuevamente. A mí $3.500 me parece un precio muy elevado para una carta SP normal, digamos, ¿no? Que no sea una SP especial. ¿Y por qué? Bueno, lo voy a poner en perspectiva con otra carta SP de Luffy para que entiendan por qué me parece caro. ¿Está bien? Y lo tengo acá al lado. Este Luffy que ven acá es el Luffy SP de OP13, ¿está bien? Del set aniversario del set anterior. Entonces estoy comparando carta SP contra carta SP. Y les voy a dar un dato adicional. Este Luffy que ven acá es incluso más difícil de sacar que este Luffy que ven acá. ¿Por qué? Bueno, en resumen, este Luffy salían 1 cada 6 case, ¿está bien? Y este Luffy que ven acá en promedio va a salir en 1 cada 5 case. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en un case salen 2 SPs y hay 10, 2 de cada 10 es igual a 1 cada 5, ¿está bien? En cambio, en OP3, el set aniversario anterior, teníamos 6 cartas SPs de este estilo. Y teníamos además 4 cartas SP Wanted. Y los case los dividían de manera tal que te garantizaban una SP de este tipo y una SP Wanted. Está bien, entonces, en cada case vos podías obtener máximo una de estas 6 cartas. Por eso, las chances de que te toquen eran 1 cada 6. Entonces, volviendo y para resumir, quiere decir que este Luffy tocan 1 cada 6 case de OP13. Y este Luffy tocan 1 cada 5 case de OP17. Sin embargo, este Luffy, al menos a valores de ahora, está valiendo 10 veces más que este Luffy de acá. Obviamente, ustedes van a decir, che, flaco, pero este Luffy es mucho más lindo que el otro. Es un Luffy GR5, está en un trono, es todo dorado, tiene las letras doradas. Sí, sin duda es mucho más lindo. Pero bueno, la rareza y la dificultad importan mucho a la hora de el precio que termina teniendo. Insisto, yo no domino el mercado, no manejo el mercado. El precio lo pone la gente que lo paga. Pero creo que
por esta cuestión de probabilidades, estos Luffys van a verse más frecuentemente de lo que uno esperaría quizás, especialmente para la gente que cree que es un SP Gold. Entonces cuando el mercado entienda que este es una SP común, probablemente el precio baje. No sé si mucho, pero para mí esta es una carta que debería valer máximo 1500 dólares. En torno a 1500, entre 1000 y 1500. Vamos a ver, probablemente me puedo equivocar, ya lo veremos, pero bueno, esa es mi opinión y quería ponerlo en perspectiva nuevamente con otro Luffy SP, también de un set aniversario. Encima hablamos de OP13, donde están los Red Manga, es un set muy emblemático. Así que bueno, nada, les dejo esa información, quizá les interesa, ustedes sacarán sus propias opiniones. Vamos a seguir. Acá tenemos, bueno, siguiendo con los SP Trono, acá tenemos al amigo Shanks, que se vendió por 800 dólares. Carta muy muy linda, o sea, estas cartas son realmente hermosas. Acá tenemos un Buggy, también SP Trono o SP Emperador, como lo llaman algunos. Se vendió por 500 dólares. Seguimos, en este caso, bueno, pasamos a las SP Haki. Y no podía ser menos que con Zoro. Bueno, carta hermosa sin duda. Esta carta se vendió, no sé exacto por cuánto, porque este precio original era de 945 dólares, pero tenían la opción de oferta, así que evidentemente el comprador le hizo una oferta al vendedor y el vendedor la aceptó. Pero vamos a suponer que se vendió por 800 dólares, como para pensar que, no sé, fue un descuento atractivo. Bueno, seguimos con el Oden, también SP Haki, hermoso, me encanta Oden, gran personaje. Bueno, se vendió por casi 400 dólares, más o menos la mitad que el Zoro. Vamos con la Yamato también de estas SP Haki, vendida por 500 dólares, un personaje muy querido también de One Piece. Vamos ahora a pasar a los Líder Alters, ¿está bien? Tenemos este muy lindo Luffy Líder Alter, que se vendió por 125 dólares, ¿está bien? Sigamos con otro de los Líder Alters más buscados, obviamente del set. Nuestro querido Zebek se vendió por 95 dólares también. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, ahora seguimos con Big Mom o Charlotte Linlin. Este líder se vendió por 80 dólares. ¿Está bien? Sigamos. Ahora ya entramos con la Treasure Rare, la única que tenemos en este set, obviamente, suele ser una por set. Recuerden que las Treasure Rare no están garantizadas por case, pero sí tiene una probabilidad muy alta. Se dice que por cada 100 case, en 95 vienen las Treasure Rare, así que tienen un 95% de probabilidad de que les toque una de estas en un set o una cada 12 Booster Box, depende cómo lo quieran ver. La venta fue de 100 dólares. Volviendo a los Líder Alters, de paso para repasar pull rates, los Líder Alters vienen 4 por case, ¿está bien? O sea, 1 cada 3 Booster Box, ¿está bien? Bueno, seguimos, nos queda ya poquito. Bueno, acá tenemos a otro queridísimo personaje del arco de Elbaf. Estamos con Loki. Esta es su carta Secret Alter, ¿está bien? Y su precio es de 100 dólares. Esa fue la venta confirmada. Una carta muy linda, quizás la foto no es la mejor, pero es una carta que, por lo que estuve viendo, muchos ya están buscando. Y vamos a cerrar con una carta SR, pero la carta SR más buscada del set. La carta SR de Luffy, que tiene incluso como un arte extendido que hasta pareciera ser una alter, digamos, de mayor rareza. Esta carta se vendió por 19 dólares. ¿Está bien? Es un valor quizás alto para un SR, pero no tanto, está dentro de los parámetros normales. Recuerden que una carta SR normalmente oscila entre los 2 dólares, las más baratas, y los 30 dólares como mucho, las más caras. Normalmente cuando una carta SR es cara es porque es muy jugable. No porque sea muy rara, porque nuevamente son cartas que abundan bastante en las Booster Box y obviamente en los case. Así que bueno, con eso terminamos el repaso de ventas de OP17. Nuevamente, hoy es el primer día de pre-release, así que van a variar mucho los precios.
Esto es segundo a segundo, hora a hora. Mañana esto puede cambiar. Pueden ir para arriba, pueden ir para abajo, porque la gente no tiene muchos parámetros, entonces ponen un precio basado en lo que ellos creen, en los análisis que ellos hicieron, y acá decide la oferta y la demanda, ¿está bien? Así que bueno, obviamente nosotros los vamos a mantener actualizados, y bueno, tengo algo para contarles que con Facu vamos a preparar un video donde quizás les vamos a traer una proyección de retorno de lo que sería la inversión de una case, ¿está bien? De 12 Booster Box. ¿Qué tan rentable es comprar una case, abrirla y ver cuánta plata uno obtiene en cartas? ¿Rinde abrirla? ¿No rinde abrirla? ¿Cuánto sería el precio ideal de compra? Bueno, eso lo vamos a dejar para un próximo video. Así que hasta acá llegué yo. Nos vemos en el próximo. Gracias por seguir. Gracias los que estuvieron viendo. Y les mando un saludo. Que anden muy bien.